a la parte más divertida de esto de la endocrinología, que es el abordaje diagnóstico de las enfermedades. En esta ocasión, pues vamos a ver el abordaje diagnóstico del nódulo tiroideo, ¿de acuerdo? Esto es lo divertido. El paso número 1 para hacer el abordaje de un nódulo tiroideo, vamos a suponer que lo palpé, veo una alteración importante en la glándula de mi paciente, o si el paciente tiene no sé, trabaja para una empresa muy importante, le hicieron un check-up y le hicieron una pantomografía y le vieron un nódulo tiroideo, entonces yo lo tengo que estudiar. Normalmente tú pensarías, bueno, si tiene un nódulo tiroideo, sospecho que tiene un nódulo tiroideo, lo primero que tendría que hacer pues es un ultrasonido de tiroides, pero no. En el abordaje de nódulo tiroideo, el paso número 1 siempre va a ser pedir una TSH. En el caso de México, pues pediremos un perfil tiroideo completo, pero para cuestiones de examen, pedir una TSH. Tú dirías, pues, ¿para qué va? Entonces, lo que queremos descartar con la TSH es que no tenga un adenoma tóxico, ¿de acuerdo? Excluir nódulos funcionales. Por eso, el primer estudio que se va a pedir es una TSH. Recuerden la balanza. Si la TSH sale suprimida, entonces la T4 libre va a estar elevada, ¿vale? Y si la TSH sale alta, la T4 libre va a estar baja. Si la TSH está suprimida, entonces tengo que sospechar que ese nódulo es funcional, o sea que es un adenoma tóxico y el abordaje va para otro lado. Aquí tengo que hacer un gamagrama. Pero si la TSH está elevada, entonces yo sospecho que mi paciente tiene hipoprimario. Le pido los anticuerpos, recuerden anti-TPO y anti-tiroglobulina, ¿vale? Y si salen positivos, entonces tiene enfermedad de Hashimoto. Si tiene Hashimoto, tiene hipoprimario, pues le voy a empezar tratamiento con levotiroxina. Recuerden que he calculado a 1.6 microgramos por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? Bien, entonces por eso el primer estudio es TSH, ¿vale? Ahora, el paso número 2, ahora sí, si la TSH sale normal, el paso número 2 es pedir el ultrasonido, ¿de acuerdo? El ultrasonido es la herramienta más útil para valorar el potencial de malignidad, o sea, nos vamos a fijar en las características del nódulo para saber qué posibilidad o qué probabilidad hay de que ese nódulo sea cáncer o no. ¿Vale? Y ya con estas probabilidades nosotros vamos a saber si le hacemos una biopsia por aspiración con aguja fina o no. El reporte del ultrasonido, cuando ustedes lo vean digamos que en el reporte que le dan al paciente, tiene que incluir la localización, el tamaño del nódulo, sus características y la descripción de ganglios, ¿va? Bien, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un ultrasonido en estos pacientes? Que encuentre anormalidades a la palpación o, como en este paciente, pues claramente vemos el nódulo, que sea un hallazgo por otro método radiológico, el paciente se hizo un TAC, un PET o algún otro estudio, una resonancia, se ve el nódulo tiroideo, entonces tengo que hacerle un ultrasonido para evaluar las características de ese nódulo. Si es una masa visible o de crecimiento rápido, como el de esta paciente, o si hay un crecimiento asimétrico de la glándula, como en esa paciente. Muy bien. Esta es la más importante para ustedes porque es son las características que más nos van a sugerir que el paciente tiene cáncer o que nos aumenta la probabilidad de que sea cáncer, ¿vale? Número 1, que sea sólido. Número 2, que sean hipoecoicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecogenicidad intranodular, o sea, del nódulo, es menor a la ecogenicidad de la tiroides, del tejido tiroideo. Vean aquí, claramente está más oscuro que el tejido tiroideo. Entonces, a esto le llamamos hipoecoico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una característica sugestiva de malignidad. ¿Vale? Número 3, bordes irregulares. Tal vez aquí un poquito, pero no tanto. ¿Vale? Los bordes irregulares no sugieren cáncer. Número 4, el dato con mayor sensibilidad y especificidad que ese nódulo sea cáncer son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones las vamos a ver como un puntilleo hiperecoico, ¿de acuerdo? Si mi paciente tiene microcalcificaciones, tiene un 88% de probabilidad de que ese nódulo sea cáncer, ¿de acuerdo? Otra característica es que sea más alto que ancho, como en este nódulo. Lo normal es que sean ovoideos, como este nódulo, pero si es más alto que ancho, eso me sugiere que es cáncer, ¿vale? Por último, y este está cada vez, bueno, está muy discutido, cada vez menos discutido, porque cada vez se ve
que la probabilidad no es tan alta de que sea cáncer es la vascularidad central, como lo vemos en este nódulo. Cuando hay vascularidad central, de manera clásica se veía que estos nódulos tienen un aumento de probabilidad de que sea cáncer. Hoy, diferentes estudios tienen incidencias de cáncer que pueden ir desde el 20% o hasta el 50%. Entonces, todavía lo vamos a considerar porque todavía lo van a encontrar en algunos libros, pero sepan que es posible que cada vez desaparezca más. De hecho, ya ni siquiera se toma en cuenta en las clasificaciones que utilizamos para saber si hacemos biopsia o no. Bien, ahora, esos fueron los datos que nos sugieren malignidad. Estos son los datos que nos sugieren benignidad. 1. Que sean quísticos. Si es un quiste, es completamente benigno. ¿Cómo se va a ver un quiste? Como una zona focal hipoecoica o aneicoica, ¿de acuerdo? No va a pintar absolutamente nada, es un quiste lleno de líquido, no le hacemos absolutamente nada. 2. Que sean espongiformes. Un nódulo espongiforme se refiere a que tiene una porción sólida y una porción quística, pero la porción quística son múltiples quistes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta versión que nos hace pensar que es una fibra con la que lavamos los trastes, pues los americanos le pusieron espongiforme, ¿verdad? Un nódulo espongiforme, si lo encontramos, nosotros podemos ver o nos va a sugerir que es benigno, ¿vale? Los bordes bien definidos, como en este nódulo, que claramente vemos los bordes bien definidos, nos sugieren benignidad. Si el nódulo es isoecoico, como en este nódulo, o sea, la ecogenicidad pinta igual aquí que en la tiroides, también es un dato sugestivo de benignidad. Y por último, pero recuerden que ya como que no tanto, la vascularidad periférica, como en este nódulo, vemos el anillo ahí. Eso puede ser también un dato sugestivo de benignidad. Bien, vamos a repasar un poquito algunas características sugestivas de malignidad de estos nódulos. Por ejemplo, en el nódulo A, este nódulo es más alto que ancho. Entonces, al ser más alto que ancho, esto tiene una característica sugestiva de malignidad. También es hipoecoico. Entonces ya tiene dos características sugestivas de malignidad. Los bordes están bien, no veo microcalcificaciones, entonces tiene dos características sugestivas de malignidad. El nódulo B, pues es un quiste, es completamente aneicoico, no pinta absolutamente nada. Entonces, este no tiene características de malignidad. ¿Va? El nódulo C, digamos, tiene un anillo de calcio. Eso no lo vimos, eso déjenlo para cuando ya hagan endocrinología, si están medio loquillos. Pero nada más. Por ejemplo, este es más ancho que alto. Sí es hipoecoico. ¿Vale? De bordes regulares, no tiene microcalcificaciones, no vemos la vascularidad, podríamos decir que solo tiene una característica. El nódulo D, vean cómo este claramente tiene bordes irregulares, entonces aquí hay uno, ¿vale? Es hipoecoico, tiene dos, es más ancho que alto, no va por ahí, tal vez tiene microcalcificaciones, puede ser que sea otro, entonces aquí ya tenemos tres características sugestivas de malignidad. En el nódulo E, este sí está ovaladón, no es más alto que ancho, sí tiene, vean como este es el puntilleo de las microcalcificaciones, entonces si ustedes ven este nódulo, abajo tienen que poner como respuesta, tiene un 88% de probabilidad de ser cáncer. Los bordes están regulares, es hipoecoico, tiene dos características sugestivas de malignidad. Y si en el diámetro es más alto que ancho, ya tendría 3. Entonces, claramente este nódulo es muy sugestivo de malignidad. Por último, en la F, aquí tenemos varios. Tiene bordes irregulares, ¿no? Vean, está por todos lados y por ninguno, ¿vale? Tiene microcalcificaciones, 2. Es hipoecoico, 3. Pues no podemos decir si es más alto que ancho, pero bueno, tiene 3, pero tiene microcalcificaciones, entonces seguramente será, o no seguramente, pero muy probablemente será cáncer. Bien, entonces, ¿qué hacemos o qué hace el radiólogo ya que tiene todas esas características sugestivas de malignidad? ¿De acuerdo? Va a agarrar todo eso, todo lo subjetivo, y lo va a poner y lo va a tratar de hacer objetivo, ¿vale? Para esto se va a utilizar la escala o la clasificación de T-RATS. La clasificación de T-RATS es un sistema de puntos que nos va a dar una clasificación sobre el riesgo de malignidad, o sea, nos va a dar una probabilidad de que ese nódulo sea maligno. Se basa en 5 características: tamaño, forma, bordes, ecogenicidad y características sugestivas de malignidad. Bien,
Se los presento. Hay 3 TIRADS actualmente, ¿vale? El TIRADS de la ACR, que es el TIRADS americano, que hicieron los estadounidenses. Está el TIRADS coreano, que es el que mejor rendimiento tiene. Y está el TIRADS de la Unión Europea, que también es el menos bueno. Los 3 son buenos, pero es el menos bueno de los 3, ¿de acuerdo? Aquí están las características que toma en cuenta. La composición del tumor, la ecogenicidad, la forma, los bordes y si tiene microcalcificaciones, ¿de acuerdo? En base a todas las características que tenga, se le asigna un puntaje, 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, y se hace la sumatoria. Una vez que se hace la sumatoria, nos va a meter al nódulo en una clasificación. Si es un TIRADS 1, bueno, más bien si tiene 0 puntos, va a ser un TIRADS 1. Si tiene 2 puntos, va a ser un TIRADS 2. Si tiene 3 puntos, va a ser un TIRADS 3. 4 a 6 puntos, un TIRADS 4, 7 puntos o más, un TIRADS 5. Ahora, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber? TIRADS 1 y 2, benigno. Aquí no le hacemos absolutamente nada. TIRADS 3, 4 y 5 aumenta la sospecha de malignidad. Entonces, ¿cómo sabemos qué nódulo con TIRADS 3, TIRADS 4 o TIRADS 5 biopsiamos? Dependiendo del diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro nos va a aumentar la probabilidad de que sea cáncer. Si tenemos un TIRADS 3 y el diámetro del tumor es mayor o igual a 2.5 centímetros, le toca biopsia. Si es un TIRADS 4 y el diámetro mayor es mayor o igual a 1.5 centímetros, le toca biopsia. Y si es un TIRADS 5 y es mayor o igual a 1 centímetro, le toca biopsia. Para eso sirve el TIRADS, para saber qué nódulo biopsiamos y qué nódulo no. ¿Por qué? Porque nos da una probabilidad de que esos nódulos sean cáncer, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos el TIRADS, vamos a enviar al paciente a hacer una biopsia. La biopsia, por sus siglas, BAF, es una biopsia por aspiración con aguja fina, como lo ven en la imagen, ¿no? Y es básicamente succión, que lo que va a hacer es que van a entrar células del nódulo a la jeringa y se van a fijar en el portaobjetos, se van a ver a microscopio y nuestro patólogo lo va a ver. Siempre actualmente se hace guiada por ultrasonido, ¿vale? Y el patólogo te va a presentar los resultados en la clasificación de Bethesda, como si fuera, bueno, similar al abordaje de cáncer de mama. Entonces, la clasificación de Bethesda es esta, ¿de acuerdo? Así te va a reportar los resultados. Un Bethesda 1 significa que pues, no hubo suficiente tejido como para hacer un diagnóstico, entonces tenemos que repetir la biopsia. Un Bethesda 2 es benigno, entonces aquí hacemos vigilancia con ultrasonido una vez al año, ¿vale? Bethesda 3 es una atipia o lesión folicular, o sea, ya hay cambios en la forma de las células y de los núcleos que pudieran sugerir neoplasia. Aquí lo que estaría indicado sería o repetimos la biopsia para estar seguros o quitamos una parte de la tiroides, o sea, quitamos un lóbulo de la tiroides. Bethesda 4, 5 o 6 pasan a cirugía, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Bethesda 1, repetimos la biopsia. Bethesda 2 es benigno, vigilamos con ultrasonido cada año. Bethesda 3, podemos repetir la biopsia, podemos retirar el tumor. Bethesda 4, 5, 6, pasa a cirugía. Bien, ahora, en caso de que tengamos un Bethesda 3, una atipia de significado incierto, que son resultados indeterminados realmente, actualmente se pueden pedir estudios moleculares, estudios genéticos para saber el potencial de malignidad de ese nódulo. Pues pedimos estas mutaciones. Bueno, no se piden en la cotidianidad, que es la mutación del gen BRAF, el RAS y el RET, ¿de acuerdo? El BRAF es la mutación más común del cáncer papilar de tiroides, que es el cáncer más común, ¿vale? La mutación del gen RET nos va a ayudar con el cáncer medular. Bien. Estos no se utilizan de manera rutinaria, pero tienen que conocerlos porque a futuro es posible que entren más dentro del abordaje diagnóstico. Bien, tratamiento de ese nódulo tiroideo, pues obviamente si es Bethesda 4, 5, 6, tiroidectomía o lobectomía en casos indeterminados. Complicaciones de la cirugía de la tiroidectomía, lesión del nervio laringeo recurrente, entonces tu paciente se va a quedar con disfonía, sangrado, hemorragia e hipocalcemia. ¿Por qué? Porque
hubo resección de las glándulas paratiroideas que producen PTH. Al no haber PTH, baja el calcio. Listo.